Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. ¿Qué es la integridad y cómo practica uno la integridad en el matrimonio? Durante esta hora, el consejero cristiano Marcos León del ministerio Better Days compartirá este tema para ayudarle a alcanzar un mayor nivel de confianza e intimidad en su matrimonio. Me da un gran gusto y gran placer volver a tener a Marcos León con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Dolly. Es un gusto estar aquí. Leyendo las notas me doy cuenta que este es un tema que creo todos, aunque tengamos un buen matrimonio, necesitamos poner en práctica, no solo en el matrimonio, pero aquí vamos a hablar específicamente del matrimonio, pero también en todas las relaciones que tenemos, ¿sí? Así es, creo que impacta toda nuestra vida y el matrimonio es una gran e importante parte de nuestra vida. Personalmente, para mi matrimonio, si usted pregunta a mi esposa cuál ha sido una de las 5 o 10 cosas más importantes, ella probablemente mencione esta. Oh, wow. Sí. Ok. Integridad. Bueno, ¿qué es integridad? Vamos a empezar ahí, ¿no? Sí, y bueno, pues esta parte tiene un poco de conceptos, ¿verdad? No nos perdemos, pero tenemos que pensar. En la palabra de Dios, Cristo nos habla de perfección y nos invita a ser perfectos, ¿verdad? En Mateo 5:48, Él dice, por lo tanto, ser perfectos, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. En Mateo, muchas veces, o la mayor parte de nosotros, hemos interpretado esta idea de la perfección como algo moral, ¿verdad? No tengan pecados o no tengan errores, ¿verdad? Y la palabra que utiliza Jesús en este pasaje es una palabra griega, teleios. Esta palabra, más que moralidad, lo que trata de comunicar es plenitud, y no plenitud en el sentido de algo pleno y placentero, sino plenitud en el sentido de algo completo. Sí. Algo a lo que no le falta nada. Okay. Entonces es como que podríamos decir, sean completos, así como su Padre Celestial es completo. Y es interesante pensar, no trato de tener una clase de escuela dominical o de teología aquí, pero la idea de que algo es completo también nos llama a entender que hay un desarrollo en adquirir esa plenitud. Yo puedo ver a mi hijo de 5 años y decir, este es la imagen completa de un niño de un ser humano de 5 años, ¿verdad? Y es verdad, nada le falta. Pero si digo, esta es la imagen completa de un ser humano en general, faltan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay un desarrollo y Dios nos está desarrollando cuando hablamos de santificación, de crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, eso nos va a quitar un poco la idea de que primero es estático, de hecho es dinámico, la idea de la integridad, la plenitud, es dinámica. En desarrollo. Es en desarrollo. Y segundo, no se trata específicamente de moralidad. Y déjeme decirle, es bueno ser una persona moral. Es bueno no tener pecados y todo eso está bien. La invitación a considerar la integridad ahora es simplemente a poner esa palabra de que tiene que ser moralidad un poco de lado. Es decir, también después de la moralidad, ¿qué tal si esta invitación de Jesús es a ser completos? Emocionalmente, intelectualmente, bueno, todas, completo, sí. Qué hermoso es el término, ¿qué es completo, verdad? ¿Qué es un matrimonio completo? ¿Cuál es el diseño de Marcos cuando Marcos es completo? Y aquí es donde uno esta idea del diseño. Algo está completo cuando vive dentro de su diseño en el momento en el que está. Un bebé es pleno, es completo para la edad que tiene, ¿verdad? Y poco a poco Dios lo va haciendo crecer y lo va desarrollando. Entonces, la idea de la integridad es, ¿qué significa para Marcos ser
un hombre completo a la edad que Marcos tiene, en la relación que tiene, ¿qué significa para un matrimonio? Tener la plenitud de estar completo. Y no me refiero a que le falten piezas, niños, sino que funcione de acuerdo al diseño de Dios. Tiene los elementos de la relación entre hombre y mujer completos en el sentido en el que Dios los estableció. Okay. ¿Sí? Así que teleios en un diccionario bíblico habla de algo que ha sido traído a su final, a su plenitud, acabado, nada le falta, es perfecto, ¿verdad? De los hombres, plena madurez, adulto, maduro, la estatura de Cristo en Efesios, ¿verdad? Cuando... creo que tiene algo que ver con Santiago, cuando habla acerca de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de vuestra fe produce paciencia y dejad que la paciencia tenga su obra completa. No sé si es la misma palabra, pero llegue para que seamos maduros. Exacto. Es creo la misma idea. El desarrollo o el deseo de Dios es desarrollarnos espiritualmente. Sí, hasta la madurez. No queremos, Él no quiere que quedemos babies espiritualmente. Pablo lo dice, dejen de tomar leche. Empiecen a tomar alimento sólido. De hecho, Jesús, y insisto, no quiero ir en un estudio bíblico muy grande, pero fíjense que Jesús habla de esta perfección después de haber hecho esta revisión de la ley en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ustedes dicen que no matar es pecado, pero yo les digo que aquel que se enoje con su... Entonces se está hablando de que hay algo detrás de la acción que completa, es el motivo, es el diseño, es el corazón de esa acción. Entonces para Dios la obra completa es ni pensarlo, mucho menos hacerlo. Hacerlo es simplemente el exterior, pero no pensarlo o no entretener el pensamiento de venganza contra alguien. Esa es la obra, esa es la madurez, esa es la obra completa. Exactamente, es la madurez, algo que es parte de mi diseño. De hecho, cuando hablamos de integridad en el término matemático, el latín, la palabra es integer, es un número completo, ¿verdad? Que no le falta nada. Entonces, algo que es importante pensar aquí, cuando hablamos de integridad en el matrimonio y en general, esto puedo testificar de forma personal qué útil es. Cuando yo soy capaz de dejar a un lado por un momento, la idea de que Dios me está juzgando, de que Dios me está tratando de avergonzar. Cuando yo pienso, yo lo digo de esta manera. Romanos 8.1 dice que aquellos que están en Cristo no tienen condenación. ¿Verdad? Aleluya. Entonces ahí descanso y digo, Señor, yo sé que en medio de todos mis errores, Cristo está en mi corazón. Así que por un momento voy a pensar en estas ideas de la integridad sin tener que pensar en condenación. El amor perfecto no teme condenación. Entonces pienso que tu amor es perfecto, Señor. ¿Qué tal si no se trata de condenar, sino de aprender? Aprender integridad. ¿Qué tal si esta idea de aprender a ser perfecto, completo, maduro? No me gusta la palabra perfecto porque eso asusta, pero maduro sí es una mejor palabra que nos anima a luchar por llegar a una madurez. Así es, y ese es el diseño de Dios, que lleguemos a esa madurez, ¿verdad? Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en nuestra vida. Así que empezar ahí, quitando juicio, condenación, empiezo a aplicar esta idea de qué significa la madurez de mi matrimonio. Y no me refiero solamente a la madurez de cuántos años estoy casado, ¿verdad? No. No es de edad. Y es individual. Cada miembro del matrimonio tiene que llegar a madurez. Exacto. No es el conjunto del matrimonio, es los dos. Y para un matrimonio maduro hacen falta dos personas maduras. ¿Sí? No es, alguien lo dice de una manera muy, muy buena, no es que es un sistema de dos el matrimonio, sino que, no son dos sistemas de uno, sino es un sistema de dos, pero los dos tienen que ser individuales y maduros. Y este trabajo de integridad es precisamente eso. ¿Qué significa mi madurez en la relación matrimonial? Es muy fácil pensar en la inmadurez de mi esposa. ¿verdad? Sí, ahí somos rápidos. Y básicamente rompemos ahí el aprendizaje de lo que significa integridad. No sé si quiere, para los que necesitan un ejemplo, si quiere dar un ejemplo, o si vamos a llegar ahí más adelante, de lo que es un ejemplo de integridad
en la comunicación, en el matrimonio. Sí, tengo algunos ejemplos, sí, Ok. pero en principio la idea ahora de entender que esto es el diseño de Dios. Ok. Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el matrimonio que puede ser útil. Ok. ¿Qué le parece, Qué bueno, verdad? qué bueno. ¿Qué tal si yo trato y voy a utilizar la idea de un puente? Ok. ¿Sí? Y de hecho los ingenieros, Oh, yes. ¿verdad? Utilizan la idea de integridad cuando Ujú, hablan de diseño, ujú, ¿verdad? Entonces dicen que un puente se cayó y las noticias salen, falló la integridad del puente, ujú. se rompió. Yeah. Algo dentro del diseño no funcionó como Yeah. debía No haber estaba funcionado. completo. Exacto. En una bicicleta, Ujú, ¿verdad? Los radios, que son cositas relativamente pequeñas, yo tal vez puedo doblarlas con mi mano, pero hay varios, ¿verdad? Lo que hacen es dar integridad a la rueda de la mm, bicicleta para que la bicicleta pueda soportar mm. la persona que está manejándola, Yeah, ¿verdad? exacto. Entonces, piense en el diseño. Cuando yo vivo de acuerdo al diseño de algo, del diseño correcto, el puente está bien hecho, con buen diseño, Ingeniería. sostiene Ujú. el peso, hace lo que estaba diseñado para Hacer. hacer, Ok. ¿sí? Entonces, es un ejemplo. Si mi matrimonio tiene integridad, soporta lo que está diseñado para O soportar. si yo traigo a mi matrimonio integridad, Mi integridad, mi sí, integridad, entonces mi matrimonio va a tener éxito. así Y si es. yo no traigo integridad, va a haber problemas. Exacto. Las cosas se pueden utilizar de acuerdo a su diseño Ujú, o no. Siempre pongo este ejemplo. Yo puedo utilizar una cuchara ujú. para cortar un pedazo de steak, de Oh, carne, oh, ¿verdad? wow. Y no sé si lo han intentado, yo soy el único con esas ideas, pero yo lo puedo hacer, Sí, puedo pero cortarlo, pero el diseño de la cuchara no es cortar no. carne, Y es mucho ¿verdad? más difícil. Esa es la clave, es mucho más. Yo puedo vivir mi vida con una cuchara y comiendo carne todos los días y cortándola con la cuchara, sí puedo. El poder no se trata de que sea, no se trata de no poder, es mucho más fácil Ujú, hacer, ser, vivir, crear relaciones cuando yo trato de crearlas de acuerdo al diseño, mm, ¿verdad? Es mucho más fácil sí. tener uno de esos cuchillos que Ay, cortan corta muy bien rapidito ya. y incluso creo que hay gozo, Ujú. ¿verdad? Cuando no Están, vivo o utilizo las cosas de acuerdo al diseño, hay frustración. sí, frustración, luchando y, ay, no. Sí, Ya. sí. Muchos de nuestros matrimonios todos los matrimonios están en un proceso de aprender integridad. Sí, Sí. acuérdense, aprender. No se trata de juzgar, Mm, mm. aprender. Y a veces aprendemos cayéndonos. Y claro, no tenemos gozo, vivimos en frustración. ¿Cómo es que esto es tan posible? Parece que estoy empujando y nunca pasa nada. Mm, Una pregunta que yo hago a los oyentes es, ¿qué tal? Si considere que el problema en su matrimonio no solamente está en la otra persona o no ujú, solamente es que me equivoqué y me casé con la persona equivocada, sino que existe algo dentro de mi matrimonio, dentro de mí y mi matrimonio, que no está funcionando de acuerdo al diseño mm. que Dios creó. Y Y esto yo es diría grande. que yo no estoy funcionando dentro del diseño. Así es. O sea, no es algo ahí en el aire, Exacto. somos los dos. Exacto. Yeah. Hay las dos últimas secciones del programa. Espero poder ofrecer dos herramientas útiles Mm, para crecer en integridad y tienen que ver conmigo. Ya no ujú. tienen yo no puedo decir voy a crecer la integridad de mi esposa, No, ¿verdad? no, yo. Lo único que yo puedo hacer es trabajar en mi propia integridad, Mm, mm. ¿sí? Y eso va a afectar a la otra persona también. Eso va a afectar para bien Ujú, y también para mal. mm, ¿Sí? Piensa en la integridad, por ejemplo, el diseño, ¿verdad? ¿Qué tal si usted y yo tenemos el diseño de esta entrevista? Es que yo llegue a las 11 de la mañana, ujú, ¿verdad? Ese es el diseño, yeah, ¿verdad? Y el diseño es que funcione el micrófono, ¿verdad? ujú, ¿Qué tal si yo no tengo integridad? mm. Ojo, no hay juicio ni hay No, no, condenación, no. ¿verdad? El amor de Dios no está en juego. Pero ¿qué tal si yo decido llegar a las 11:15, Ujú, ¿verdad? mm, ¿Qué pasaría? Serios problemas. El diseño, o sea, hay un impacto Sí, y ese impacto impacta su integridad, Dolly, y muchos y la más. integridad de la radio Ya. y
Entonces la Sí. integridad, yo digo, por un lado es como que acumulativa, Sí, ¿verdad? afecta toda la familia y toda la comunidad, y afecta a Así muchos. es. Entonces, lo mejor que puedo dar, yo lo digo, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? Voy Ujú, a unir mi idea de lo que son prácticas espirituales, ¿por qué no? Con la misma intención con la que yo leo la palabra de Dios cada ujú, mañana y busco oración. ujú. ¿Qué tal si yo creo una práctica espiritual que es el aprender a ser consciente, a ver el nivel de integridad que yo tengo en una determinada relación? Ok. Por ejemplo, mi matrimonio. Imagínense qué pasaría si yo invito a Dios a estar presente y a revelarme, decir, Señor, muéstrame qué nivel de no hay juicio, no hay condenación, se trata de aprender, el amor de Dios no está Bien. en juego, pero enséñame qué nivel de integridad tengo yo en mi relación, en el diseño de la relación que tengo con mi esposa. Ok. Vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento. Estamos aquí en el programa de Temas Vitales con el consejero Marcos León. Siga en sintonía. Solo un minuto. Imagine cómo se sentiría estar en el lugar de Job. Los ladrones, el fuego y el viento acabaron con todo lo que tenía y mataron a sus hijos. Luego su cuerpo se llenó de llagas. Si Job no hubiera creído en la fidelidad del Señor, es probable que hubiera seguido el consejo de su esposa: maldice a Dios y muérete. En cambio, Job decidió ver todo como parte del plan divino, reconociendo el derecho del Señor de hacer lo que quisiera para la gloria de su nombre. Reconocer el bien que Dios nos envía es fácil. El desafío que tenemos es recibir la tragedia con buena disposición y un espíritu de enseñanza. El azar no es parte de la ecuación. Nada entra en nuestra vida si no es porque Dios lo permite. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y estamos hablando de la integridad en el matrimonio. Tal vez no quedó bien en claro, pero estamos aprendiendo cómo tener madurez en nuestra relación matrimonial. Vamos a seguir hablando con Marcos León y en breve vamos a mencionar a algunos talleres, algunas oportunidades para usted crecer en su matrimonio con actividades en línea y en una conferencia matrimonial. Pero ahora vamos a mirar más específicamente, Sí, hemos hablado de la integridad en general, sí, ahora específicamente dentro del diseño del matrimonio. así es. El pasaje que utilizo en cuanto a esto, y existe un muy buen estudio acerca de esto disponible, me imagino que está en español también, que se llama Amor y Respeto, Ujú, ¿verdad? El pasaje está en Efesios 5:33. Por tanto, dice, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respeta a su esposo. ujú. ¿Verdad? Es un pasaje simple, aparentemente, pero creo que es difícil de vivirlo, y yo creo que refleja lo que yo diría llamaría el diseño de Dios para el matrimonio, Ujú. y vivirlo de esa manera da integridad al matrimonio. Vamos a Ok, ponerlo de esa manera, ¿verdad? ok. Un matrimonio en el cual el esposo ama a su esposa. Ujú. Y yo sé que esa palabra suena muy... Hay muchas maneras De específicas amar, de ya. amar, y Ujú, tiene que ver con servir, con ujú, sacrificio. ujú. Cuando en un matrimonio el esposo ama a su esposa, y cuando en ese matrimonio la esposa respeta al esposo, ese matrimonio tiene integridad. Y va madurando. Ujú. No Exactamente. perfecto, pero madurando. Tiene la integridad o la madurez necesaria en ese momento. Ujú, Según sigue practicando ese amor y ujú. respeto, la madurez va creciendo. Creciendo. Y hay veces que hemos visto todos, ¿verdad? Parejas que han estado casadas por muchos años con integridad, y vemos una relación tremendamente fuerte. Ujú. Y Y, eso y no fue automático en el momento que dijeron, no, no, así es, eso requiere trabajo. trabajo, Eso mucho no es como trabajo. las películas, ¿verdad? No, Ah, no. la encontré, fíjense, encontré a la mujer de mis sueños, Y ¿verdad? sí, pero para mantenerla, o él, Madurar, hay para que, madurar la relación con la mujer de mis hay sueños. que trabajar, Sí, hay sí. que En fin, trabajar. así que bueno, la idea es esta, ¿verdad? Quisiera que usted se imagine
que existe un círculo, ¿verdad? Ujú. Este círculo gira en una dirección. Digamos que si gira hacia la derecha, tiene integridad, ¿verdad? Y ese giro significa que el hombre ama. Ujú. Y cuando el hombre ama a su esposa y la hace sentir amada, que no solamente es servirla y decirle que la ama, es importante, sino también es expresar ese amor en detalles y en Ujú. cosas que no son solamente Ujú. las flores del 14 de febrero, Ya, ¿verdad? exactamente. Cuando ese amor, ese marido expresa ese amor y la mujer se siente amada, la consecuencia del diseño que Dios ha creado en el matrimonio es que esa mujer busque respetar Ujú. a ese hombre. Y cuando esa mujer está hablando con sus amigas, Ujú. ¿verdad? Y están hablando del matrimonio y por ahí pues a lo mejor están diciendo y hablando de problemas, ella es capaz con integridad, con honestidad, decir, mi esposo me ama y es un gran hombre y es Mm. un buen trabajador y me respeta y me ama, me Ujú. provee para mí. Y fíjese, ese respeto de alguna manera construye al hombre. Ujú. ¿Sí? Entonces, imagínense en esa dirección, hacia la derecha, en sentido horario, es lo que refleja integridad en un matrimonio. Mm. ¿Qué es lo que sucede? Em, Cuando esa integridad no existe, O se rompe. se rompe, uno de los dos falla. Vamos a O- imaginarnos que falla el hombre, Ujú. ¿verdad? Y que el hombre no es gentil y no expresa amor a su esposa en detalles que no son solamente el 14 de febrero. Ujú. Entonces, esa mujer no se siente amada. Y la consecuencia de eso muchas veces es que ese respeto empieza a enfriarse. Ujú. Y la conversación de esta mujer con sus amigas es, pues sí. Y déjame decirte que, Mm. ¿verdad? Ahora, cuando esto sucede en público, Mm. cuando el marido está presente, Eso ¿verdad? es fatal. Y de pronto la esposa está expresando, está dando voz a su frustración y dice, bueno, la verdad es que él solamente se levanta temprano para ir a trabajar. Nunca se ha levantado temprano para ayudarme yo que sé, estoy poniendo un ejemplo, Ya, ¿verdad? exacto, ya. El hombre se siente no respetado, Ujú. No, ¿verdad? y eso es un cuchillo al corazón. Exacto. Es como saber dónde tocar, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y de la misma manera, entonces el hombre hace alguna broma en la que no es muy gentil y Mm. es como tocar el mismo botón clave a la mujer y cambia la dirección de la derecha que iba todo esto bien, ¿verdad? A la Y izquierda en donde retrocede. Ya. entonces ella dice, si tú no me amas, Yo no te yo voy no a te respetar. respeto. Mm. O le dice, pues te voy a respetar cuando me ames. Mm. Y el esposo dice, pues yo te voy a amar cuando me Tú- respetes, Ay, no. ¿verdad? Y el ciclo es el ciclo de locura. Ujú. El diseño está roto. Ujú. El matrimonio puede ser que estén juntos, puede ser que hagan los taxes juntos, etcétera, etcétera. Pero Pero en corazón. sí. Y yo diría, juntándolo el tema de la integridad, no tiene integridad. Mm, mm. Ese matrimonio, como en el ejemplo del puente, vamos a ver qué soporta, ¿verdad? O qué no soporta, Ya, no, no, ¿verdad? no, y los hijos y hay hijos, todo se cae ese puente. Así es. Ya. Entonces, en el sentido más simple, ¿verdad? Si consideramos que Dios es el que diseña las cosas y ha creado todas las cosas, y nuestro matrimonio es algo que Él ha creado, Ujú. y decidimos vivir de este diseño, ¿verdad? Para las personas que están empezando su matrimonio o para cualquier persona que esté casada. Ok, me voy a enfocar en mi integridad en este diseño, que es amar a mi esposa. Ujú. ¿Qué significa? Y empiezo con la ayuda del Espíritu Santo, en la presencia de Dios, a pedirle al Señor que me enseñe cómo amar a mi esposa, Ujú. ¿verdad? Empiezo a restaurar la integridad, Ujú. ¿verdad? Y eso va a afectar a mi esposa, Ujú. definitivamente. Fíjese, ese es el diseño de Dios, Ujú. ¿verdad? Más amor, más amor, más Respeto. respeto, más amor, más respeto, y uno lo ve, Y cuando los dos no están cumpliendo su parte, solo falta que uno cambie de dirección. así es, Solo falta que uno. sí. Y, ¿Quién? y, Sí, y, y- y empieza a rodar en la otra dirección. así es. ¿Quién, en el sentido positivo, quién es el valiente, Sí, el ¿verdad? valiente. O la La valiente valiente. que empieza a decir, no se trata solamente de lo que él hace, voy a hacer lo que yo debo hacer porque ese es el diseño. Voy a creer que Dios me da lo necesario a mí para ser quien Dios quiere que yo sea en estas A circunstancias. pesar de que él A o la pesar, otra persona no está cumpliendo. exacto. Y no se trata entonces,
mi capacidad de hacerlo no depende de que la otra persona lo haga. Ya, es obediencia sin recibir a Así cambio. es obediencia porque ese es mi diseño, Ujú. porque estoy viviendo con integridad a quien Dios me hizo y a quien yo me entiendo Ujú, soy en la ujú. presencia de Dios. Ya. Entonces yo empiezo a amar Ujú, como esposo, a pesar de que no me sienta respetado, Ujú. digamos, ¿verdad? Pero yo empiezo a amar porque ese es mi diseño. ujú. Creo que al final del día, cuando esté en la presencia de Dios y Él me mire y me diga, pues, ¿cómo estás? Yo qué Mm, sé, ¿no? Yo no creo que le pueda decir, bueno, yo la verdad es que pude haber sido mejor esposo, Señor ujú. Jesús, pero fue culpa de ella, Uf, porque si me hubiese respetado más, yo no creo que no esa creo que eso va. conversación funcione bien, No, ¿verdad? no. Eh, Obviamente, creo que hay dos cosas que quiero mencionar aquí. La primera, y es útil tal vez ponerla ahora, es el hecho de cuando existe abuso. Mm, Cuando existe maltrato físico, abuso verbal, ujú, físico, eh, lo que puedo decir ahora es que ese diseño está roto mucho antes. mm, Entonces, hay que buscar qué parte del diseño anterior se rompió, ujú. ¿verdad? Y no puedo, ni mucho menos sugerir a una persona que está en una relación de abuso, en el decir, no, pues usted Siga amando o siga ahí, respeta. siga pues prestándose a recibir No, abuso. no, Eso no tiene, no, ese no es el deseo de Dios, ese no es el diseño de no, Dios, no, ¿sí? no. Algo está roto ahí. Hay que am, salir para un tiempo prudencial para evaluar, ir a consejería. Ahí es Así donde es, absolutamente así es, los dos, así es. los dos necesitan Los dos la necesitan, toma tiempo, Dios puede recrear las cosas y restaurar. restaurar las Ya. cosas, pero no sucede normal. Es como cuando uno se rompe un hueso, Oh, sí, ¿verdad? tarda. Entre más años tiene, más tarda. Es verdad, es el diseño, se rompió, requiere más cuidado restaurar el diseño de lo que Mm, era ujú. y se tiene que hacer adecuadamente, porque yo puedo simplemente poner mis huesitos juntos, pero si no los pongo rectos, a lo mejor va a sanar, digamos, se van a juntar los huesos, Pero no, pero no. no rectos, ¿verdad? A lo mejor hay otros impactos ahí. Entonces, eso es lo primero, nada más, que creo que es fundamental. Todo un tema podría dedicarse al Ya, tema del abuso. claro. Y lo segundo, también rápidamente, es aprender a estar consciente de qué diseños son los que estoy siguiendo. ¿Estoy siguiendo el diseño de Dios o el diseño cultural? Mm, ¿Verdad? Porque hay un diseño cultural del matrimonio que puede tener aspectos útiles, pero, insisto, es como que yo que sé, que el carpintero decida construir el puente de hormigón, ¿verdad? O que un oh, veterinario trate de construir la maquinaria de una fábrica. Es decir, el punto es, el que sabe cómo construye las cosas es Dios. En lo cultural, pues hablamos de que el hombre es el que provee. Y muchos hombres vivimos en esa mentira, que creemos que nuestro único rol es proveedor. es proveer. Entonces yo no tengo que preocuparme ni de mis hijos, Mm, mm. ni de nada más, porque ese es el rol del hombre en el matrimonio. Y viene de generaciones atrás. Muchas Entonces, generaciones. ahora, ese diseño no es el diseño de Dios. Mm, Puede ser haber sido el diseño de su familia, de su experiencia, pero no es el diseño de Dios. mm. Entonces, creo que es útil. ¿Qué diseño estoy Siguiendo. siguiendo en mi matrimonio? Y es ahí en donde la palabra de Dios Nos ayuda a tener nos ayuda. nuevos patrones, bueno, o evaluar los patrones que estamos usando para estar seguros de que lo que nosotros aprendimos, porque los dos aprenden Así de sus es. familias y traen, y uno aprendió una cosa y el otro, y ahí entonces, pero necesitamos hacerlo de esta manera, esta es la correcta, ¿no? Pues, Así es. los dos tienen una manera de pensar totalmente diferente. Así es. Y ahí es donde tienen que ir a un manual Así es. correcto, y ahí es donde aprenden cuál es la correcta. Y puede Así ser que es. ninguno de los dos tenga razón, no sé. Así es. En muchos de los casos, los problemas siempre son compartidos, ¿verdad? Ujú. Es decir, hay ese ciclo loco en cierto nivel, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que yo no quiero darme cuenta, pero yo estoy castigando a mi esposa sin amarla y no lo hago sutilmente, Mm, ¿verdad? No estoy diciendo lo que yo quiero decirle. mm. Hay veces que el problema no es que digo lo que no quiero, Pero no es, digo nada. es que no digo nada, Yeah, y ¿verdad? Es que no hago nada, yeah, y eso ¿verdad? no es cumplir con el diseño de Así Dios. es.
Muy bien, llegamos a casi la mitad del programa. No he dado el número telefónico si usted quiere llamar y hacer su pregunta. El consejero Marcos León, consejero cristiano, está con nosotros y en vivo. Y si usted quiere llamar y hacer su pregunta, lo puede hacer al 713-520-7900. O si está en Facebook, nos puede escribir su pregunta. También vamos a mencionar el evento, bueno, después de la pausa, vamos a mencionar la conferencia matrimonial Recobrando la óptica bíblica del matrimonio con Daniel y Eileen López. Yo estaré ahí con material de Radio Amistades el sábado, el 15 de febrero, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en First Colony Bible Chapel en Sugar Land. Para más información, 281-744-0644. Si su iglesia tiene alguna actividad, por favor vaya a esa actividad. Pero si usted no tenga ninguna actividad ya planeada para este fin de semana, el Día del Amor y la Amistad, por si acaso se le olvidó, le animamos a ir a esta conferencia. 281-744-0644. Y después de la pausa vamos a hablar de un taller en internet. Sí. Que usted va a estar. Vamos a la pausa y después seguimos con esta información aquí en Temas Vitales. Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. El diluvio comenzó con dos acontecimientos geofísicos. Las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pero ¿cómo podrían haber sido realmente estos eventos? Comenzando con las fuentes del gran abismo, esto parece ser una referencia a la actividad volcánica. Podemos prever la apertura de grietas profundas en puntos del océano prediluvio. Posiblemente el magma haya atravesado estas grietas, pero también esperamos que emerja una gran cantidad de agua sobrecalentada lanzada a una velocidad supersónica en la atmósfera. En otras palabras, estas fuentes habrían sido similares a los manantiales del fondo oceánico que existen hoy en día, pero en una escala más grande y más violenta. Esta habría sido la principal fuente de la abrumadora mayoría de las inundaciones que cubrieron la Tierra. Y después de que el agua hubiera sido arrojada a la atmósfera, habría regresado a la Tierra como lluvia torrencial, por lo que esto es probablemente lo que se entiende por las cataratas de los cielos, más correctamente las compuertas del cielo. No habría habido suficiente humedad en la atmósfera antes del diluvio para producir la cantidad de agua necesaria para una inundación, mientras que el mecanismo sugerido llamado tectónica de placas catastrófica fluye de las Escrituras y parece encajar con las observaciones científicas. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2104. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, seguimos con usted a mitad del programa de Temas Vitales con el consejero Marcos León. De paso, este es un buen momento para dar el número telefónico porque vamos a explicar un taller que él va a estar dando el 29 de febrero. El número de Marcos León es 713-822-5003. Lo voy a dar otra vez, pero explíquenos de este taller en Internet. Claro que sí. Este, de hecho, es un taller acerca de la integridad. Okay. ¿Sí? Es un poco más expansivo en cuanto no solamente al matrimonio. Y es un taller de 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, el 29 de febrero, que se da en línea. Y probablemente algunas personas dicen, ¿cómo es eso en línea, en Internet? Bueno, si usted va a un website, que probablemente lo vamos a, sí, lo vamos a dar. A explicar ahora, puede registrarse. Este taller tiene un costo de $10. Y en ese taller estamos juntos por 2 horas en videoconferencia. Ahora, el que está viendo, es anónimo, nadie. Usted puede compartir que lo vean. Si usted tiene una computadora con videocámara, usted puede estar participando, yo lo puedo ver y podemos hablar, o simplemente puede no poner su cámara y estar escuchando y recibiendo.
Realmente es interesante porque en este taller la idea es que sea interactivo. Es decir, la primera parte del taller va a ser, me van a ver a mí en el video, pues yo voy a estar compartiendo no solamente me van a ver a mí, sino una pantalla con ciertas notas. Es una charla. Y luego de eso, pues lo que probablemente vamos a hacer es vamos a crear grupos pequeños para que las personas puedan dialogar y hacer ciertas preguntas. Y terminaremos haciendo un resumen de grupo grande al final. Y todo esto sucede en línea. Utilizamos una plataforma de videoconferencia que se llama Zoom. No hace falta sino tener acceso al internet y tener una computadora. Ok, muy bien. Entonces, el sitio de internet es Faithwalking US diagonal workshop-ES. Así es. Faithwalking quiero decir raya diagonal workshop-ES. Si no pudo anotar todo eso, puede llamarle a usted. Entonces, 713-822-5003 y usted le manda el link. Exacto. Usted me puede enviar un texto si quiere y yo le envío el link por texto y usted va a tener acceso. Muy bien, tenemos dos preguntas. Una, gracias por Facebook, nos mandó la pregunta. No tenemos tiempo para leerla toda, pero sí está pidiendo consejo con sus 3 hijos. Dice, tiene 3 hijos hombres. El segundo hijo ha tenido problemas con sus estudios, no le gusta hacer las tareas desde que él estaba en el primer grado. Ella ha batallado con la educación escolar y aquí da más detalles. ¿Qué le recomienda a usted? Sí, es muy difícil poder establecer cuál es la causa del problema con simplemente leyendo y pensando que hay cuestiones con los estudios. Pueden ser cuestiones de educación, pueden ser cuestiones emocionales. Mi recomendación en ese caso es tratar con consejería, de ver un consejero. Porque tiene que llegar a la raíz. Hay algo que está hay algo que está funcionando. Exacto. El corazón. Y esto es lo mismo, si hablamos de integridad, hay algo en él que no está funcionando bien. Y ojo, eso no significa que todos tenemos que tener las mejores notas, pero es el descubrir cuáles son las raíces, cuáles son los problemas, qué es lo que se convierte en una dificultad para él en cuanto a los estudios. Puede ir desde cuestiones biológicas, es decir, problemas no mentales, sino biológicas. Hormonal o... Hay veces que las personas no tienen, incluso no ven bien y eso afecta. Es decir, pueden haber muchos motivos. Pueden haber motivos emocionales también. Y todo eso se necesita un análisis un poco más profundo. Ok, muy bien. Otra pregunta. Un oyente expresa que se casó con su esposo por 2 razones: por salir de la casa y porque estaba embarazada. Dice, tienen una niña de 8 años y en nuestro matrimonio nos respetamos y obedecemos a Dios. Después de 8 años, siento que no lo amo como hombre. Los dos hemos sido fieles el uno al otro. Estoy siendo íntegra en mi matrimonio. Muy buena pregunta. Es una buena pregunta y es excelente pregunta porque la idea de la integridad, acuérdense, no es estática y no es acerca de juzgar o condenar, sino es realmente una pregunta de vuelta, tal vez para ella. ¿Es este el diseño de Dios para mi matrimonio? ¿Qué es lo que falta? Si no hay una sensación de amor, y bueno, esa pregunta es bastante grande también, ¿qué significa el no sentir que lo amo como hombre, verdad? Pero digamos que hay una carencia emocional, en esa es lo que saco de ahí, pues la idea es explorar cuál es el motivo de esa carencia emocional. Las parejas crecen en integridad. Es decir, no se trata simplemente de estar juntos, no divorciarnos, ¿verdad? Y no maltratarnos. Y no ser infieles. Y después de 20 años de matrimonio vivimos en diferentes habitaciones y no dormimos juntos y nuestros hijos saben exactamente que algo está pasando entre nosotros, pero no nos divorciamos, entonces hemos tenido integridad. ¿Se da cuenta? No, eso no es. No, eso es un nivel muy pobre de madurez. Así es. Y la idea es llegar a una madurez. La idea de la plenitud del diseño de Dios no está reflejándose en decir, la hicimos, Señor, nos casamos y pude aguantarle por todos 20 años. No es ese el diseño de Dios. No. Entonces, mi respuesta en ese sentido, sin juicio y sin condenación, es su matrimonio puede mejorar en integridad.
para tratar de darle esa plenitud que Dios quiere para las personas casadas. ¿Sí? Y esa plenitud no solamente es, ay, todo el tiempo me siento bien. Esa plenitud a veces es de que hemos podido y hemos aprendido a sufrir y a ir a través de crisis juntos. No se trata simplemente de bueno y no sufrimiento, pero hay una plenitud, un diseño de vida en eso. Dios ha diseñado el hombre y la mujer para tener una nivel de amistad muy profundo. Así es. Mejores amigos. Así es. Y ahí es donde hay plenitud. Pero Así no es. puede llegar a eso si hay algo de por medio Exacto. que está impidiendo que uno sea honesto y profundo, que se destape Así es. con la otra persona. Así es. Entonces hay algo ahí que está impidiendo Así es. la comunicación profunda. Explorar eso, explorar qué es lo que falta, aprender, a pedirle a Dios, a hacer las prácticas que tengan que hacerse para aprender a desarrollar lo que falta en ese matrimonio, es completamente posible. Pueden ser temas de comunicación, hay muchísimos resultados. Fíjense que nada más viene a mi mente, hay veces que yo individualmente, por cuestiones de mi formación, de mi niñez y cosas que viví, no es que no quiera, nos pasa mucho a los hombres, no es que no quiera expresarme emocionalmente, sino que no tengo capacidad. No lo vio, no lo experimentó, o sea, no aprendió. Es como que no tengo los músculos desarrollados, ¿verdad? Quisiera hacerlo, lo siento, pero no tengo ni siquiera lenguaje. Nos pasa mucho a los hombres. ¿Cómo se siente? Bien. Deme otros ejemplos. Bien, bien, bien. No hay ni siquiera un vocabulario. Entonces, hay ejercicios específicos que nos ayudan a crecer en nuestra capacidad emocional, ¿verdad? Aprender a enfrentar, a manejar las emociones, a ser consciente de mis emociones y comunicarlas. Esas cosas generan intimidad emocional. Y bueno, el matrimonio es mucho más que estar juntos, no divorciarnos. Es una intimidad, y no estoy hablando del sexo, estoy en intimidad emocional. Sí, así es. Eso es lo que intelectual, emocional, sí. Mucho más allá que lo físico. Mucho más allá. Entonces, sí hay esperanza. Y si, no sé si el taller que usted va a dar le ayudaría, pero una conferencia matrimonial también. Así es. Una sesión con consejeros. Exacto. Pero una conferencia matrimonial es muy importante. Sí, no sé si usted las recomienda, pero... Por supuesto que sí. De hecho, la que ustedes están planificando, toda la inversión, lo voy a decir en términos así, ¿verdad? Toda la inversión que usted pueda hacer en su matrimonio es la mejor inversión que usted pueda hacer. Y los matrimonios a veces están todos raquíticos, secos, sedientos, porque le hemos dado la inversión a la casa, al auto, a la educación de los hijos, cosas buenas, pero nos hemos olvidado que debemos... decir, este jardín, y yo iba a decir, yo soy jardinera, y el árbol, pobrecito, si no le da fertilizante, si no le da el agua, si no le da abono, pues está ahí, no está muerto, pero no está produciendo fruto, no está pleno, no está maduro, no está feliz. No, falta. Así es. El libro de Song of Solomon, Cantar de los Cantares, habla de eso, ¿verdad? He estado cuidando todos estos otros jardines y he descuidado mi propio jardín, ¿no? Entonces, quiero animarlo, invierta, vaya a esa conferencia y empiece a hacer de esto un motivo de oración. No de oración de decir, Señor, ¿por qué? Sino de, Señor, tú tienes un diseño para esto. Muéstrame. Y no es, bueno, usted menciona que estuvieron juntos, cómo se conocieron. No se trata de que se equivocaron. Créame, Dios es mucho más grande que mis equivocaciones, ¿sí? Así que confíe en Dios. Es de aquí en donde la fe cambia la psicología y suceden cosas que solamente Dios puede hacer. Otra pregunta recién llegó, dice, hace mucho escuché la radio y hoy me conecto por primera vez y la estoy conociendo. Uno de los programas favoritos es este. Ay, gracias por Facebook. Ahora nos está viendo aparte de solo escucharnos. Gracias por esa pregunta y gracias por conectarse. Póngase, si usted quiere, ponga like ahí en nuestra página y cada vez que tenemos un programa en vivo, usted va a recibir notificación y puede vernos o escucharnos o vernos especialmente en las redes sociales. Muy bien, estamos a punto de llegar a 3/4 del programa. Nos faltan estos 2 puntos finales que queremos mencionar,
¿Qué es integridad en el uso de nuestra palabra? Y voy a tratar de hacerlo muy, muy breve. Esto no tiene mucho, es confuso, va a ser, pero voy a tratar de hacerlo breve y lo vamos a completar en el siguiente grupo, ¿verdad? Estas son 2 herramientas específicas. Yo le diría, de esas que mi esposa diría, entre las 5 mejores cosas de nuestro matrimonio, ¿ok? La integridad en el uso de mi palabra en el contexto del matrimonio. Y lo digo de esta forma. ¿Qué tal si yo digo que el diseño que Dios le dio a Marcos para usar su palabra es que su sí sea un sí y que su no sea un no? Es tener una palabra que refleja a Dios, porque Dios me creó en su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces el uso de mi palabra refleja la palabra de Dios. Y no quiero decir que soy Dios y que puedo hacer y crear cosas, no. Pero cuando digo sí es sí, cuando digo no es no. Yo lo digo de esta forma. Marcos tiene integridad en su palabra cuando hace lo que dijo que iba a hacer, cuando dijo que lo iba a hacer y en la manera en la que se supone que debía ser hecho. Es decir, Marcos tiene integridad cuando cumple sus promesas. Y estoy casi que puedo sentirla, los niveles de ansiedad subiendo y diciendo, pero es que esto no puede ser, porque es que esto es un tema muy grande y difícil, pero le invito a recordar que esto no se trata de juicio y de condenación, se trata de aprender cuál es el impacto de mi palabra rota, de mis promesas incumplidas. Y si añado la palabra matrimonio a eso, ouch. Ouch. Vamos a hablar de eso para terminar el último segmento de temas vitales. ¿Cómo podemos tener integridad en nuestra palabra, en lo que decimos dentro del matrimonio? Siga en sintonía para completar este programa de temas vitales. La gente me pregunta qué se siente ser una viuda a los 32 años. Bueno, pues duele mucho. De repente parece imposible criar hijos y en muchas ocasiones me siento muy sola. Afortunadamente, la gente de mi congregación ha sido de gran ayuda. Y si Raúl no me hubiera escrito esa carta 2 meses antes de morir, no sé qué hubiera hecho. Puso en un solo lugar toda la información de nuestras cuentas bancarias, nuestros seguros. Una de las cosas más beneficiosas que puede hacer por su familia es escribir una vez al año un documento explicándole a su cónyuge todo lo que necesita saber acerca de las finanzas familiares por si muriera. No lo deje para después. Usted puede ahorrarle a sus familiares cientos de trámites y preocupaciones inútiles. Si Raúl no hubiera escrito esa carta, a veces creo que no hubiera podido lograr nada. Un minuto de conceptos financieros. Apartado 3010, Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en la recta final del programa de Temas Vitales, hoy con el consejero Marcos León. Y si usted, voy a dar el número telefónico otra vez, él va a estar dando un taller en internet, así que no importa dónde usted está, en México, donde quiera, Argentina, usted puede estar en ese taller de 2 horas, el 29 de febrero, de 9 a 11 de la mañana, hora centro, si usted está en otra hora. Pero toda la información lo puede encontrar en Faith Walking US. Y puede, ahí, o tengo que poner todo el workshop también. Faith Walking, ahí va a ver el clic. No, tiene que ser, ok. Sí. Faith Walking US, raya, workshop-ES. Okay. Sí. O llamar el 713-822-5003. Solo tenemos 13 minutos restando. Dos herramientas que usted nos va a dar. Sí, hablábamos de la palabra, de la integridad en el uso de mi palabra. Y la estamos enfocando al matrimonio, pero usted puede probablemente pensar en que esto afecta a toda su vida. Y les decía, yo tengo integridad cuando soy capaz de cumplir mis promesas. Hago lo que dije que iba a hacer, cuando dije que lo iba a hacer, en la manera en la que debe ser hecho. No hay juicio ni condenación. No se trata de avergonzar, no se trata de tomar las faltas, los errores de la persona y llevar una cuenta de esto, porque eso no nos lleva. Eso no es lo que busca Dios. Dios nos busca plenitud y desarrollo. Y Dios lo que busca es que aprendamos. ¿Qué tal si cuando yo no cumplo mi palabra, aprendo a ser consciente del impacto de no haber cumplido mi palabra? Eso es lo que no queremos hacer. Ese es el trabajo difícil. Y es ahí donde en consejería, se lo digo, el trabajo más grande es encontrar un corazón que se abre
precisamente hacer este trabajo, Señor, ok, voy a dejar de mirar las faltas en la otra persona y voy a mirar las faltas en mí. Y yo pongo siempre este ejemplo, ¿verdad? Más o menos en los primeros meses de matrimonio, mi esposa se llama Julie, nos amamos, nos casamos en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, y todo está bien, obviamente éramos fieles del uno al otro, pero ella me esperaba y me decía, ¿qué hora vas a venir? Vas a venir para cenar juntos. Pues voy a llegar a las 6 de la tarde. Ok, a las 6, perfecto. El primer día llegué a las 6:20 y bueno, pues ahí estaba ella todavía con su sonrisa esperándome con la comida lista, ¿verdad? Y el segundo día llegué a las 6:30 y el tercer día llegué, entiende, no llegué a las 6 de la tarde, ¿sí? Y ojo, esto no es legalismo, ¿sí? Pero sucedió que después de unos días, sin enojo y sin juicio, cuando yo llegué a las 6:30, mi plato estaba listo y servido y Julia había comido. Y obviamente, en principio, eso me molestó un poco y dije, bueno, ¿qué pasó? Y ella me dijo, pues no, simplemente pues comí porque tenía hambre, ¿verdad? Entonces yo estaba estudiando esta onda de la integridad en esa época y apliqué la herramienta que les quiero dar ahora. Cuando no cumplí mi palabra, lo primero que tuve que hacer es reconocer. Es verdad, yo le dije 6 todos los días, me lo preguntó más de una vez. ¿A qué hora vienes? Siempre mi respuesta es automática a las 6. Porque ese es mi deseo, no lo hago con maldad. No. Pero termino llegando. Y tampoco avisó, estoy llegando tarde. Así es, no, exacto. Entonces me di cuenta que había un tema de integridad, así que cumplí lo que nosotros le llamamos, lo que yo le llamo es honré mi palabra. Mi palabra estaba rota. Y usted dirá, pero está rota solamente en eso no es importante, estamos hablando de matrimonio. ¿Se acuerda el ejemplo de la rueda de la bicicleta con los radios? Si le quito un radio, a lo mejor no pasa mucho, pero ¿cuántos radios le puedo quitar a la rueda hasta que colapse la rueda? ¿Sí? Así que le dije, y esta es la práctica de honrar mi palabra o limpiar regueros. Yo le llamo limpiar regueros, ¿sí? Cuando no cumplo mis promesas, hice un reguero. La leche está por ahí toda regada y hay varias maneras. A veces me enojo con la leche porque se regó sola, yo qué sé. Me enojo con el universo porque la leche se riega. O puedo ponerme a llorar porque la leche está regada y es un desastre. O puedo pretender que no pasó nada, ¿verdad? Y ninguna de esas tres. No. Los regueros no funcionan. Lo que tengo que hacer es limpiarlo. Limpiarlo. Simplemente limpiarlo. Humillarnos. Simplemente limpiarlo. Yo me imagino a Dios mirándome, Marcos, cuando no tienes integridad. Lo único que quiero es que limpies tu reguero. Eso es todo. Y empezar de nuevo. Empiece, evítate el drama emocional, ¿verdad? No te enojes, no explotes, no te sientes a llorar por 2 semanas. ¿Qué tal si recuerdas que mi amor no está en juego? ¿Sí? Que lo único que quiero es que aprendas y limpies tu reguero, ¿verdad? Así que para limpiar un reguero, primer paso, lo junto con el ejemplo, es reconocer que había un reguero. ¿Sí? Ok. Algo está pasando, Julie. Me doy cuenta que he sido yo el que he estado fallando aquí y llegando bastante más tarde de la hora que te dije. Primer paso, ok. Segundo paso es, antes de decirle perdóname, que la gente salta directamente ahí, es preguntarle a la persona cuál fue el impacto de mi palabra no cumplida. ¿Qué es lo que causó en esa persona mi palabra no causada? Y eso es lo que no hacemos, ¿sí? Esto suena un poco al principio difícil y pues para entender, porque ella quiere que usted entienda cómo se sintió ella. Exacto, y yo tengo que crear un espacio seguro. Para que ella comparta. Y para que lo diga con honestidad. Porque ¿qué es lo que hacemos? Como buenos cristianos, no pasa nada. Integridad está fallando, nada va a cambiar, ¿sí? Pero cuando ella con intencionalidad me dijo, ok, pues bueno, la verdad, Marcos, es que sé que me amas y te quiero y todo, pero la verdad es que el impacto es primero que me siento sola, ¿verdad? Porque yo quisiera comer contigo, pero pues estoy lista, esperando, hice el trabajo de tener la comida lista y tú no estás aquí, pues no puedo sentir que me siento sola y me siento un poco frustrada. Hay un enojo en mí de trabajar y está para ti y pensar que hay cosas más importantes para ti. Y no me avisaste, ¿no? Entonces me siento sola y frustrada. Ouch, ¿no es cierto? Y lo segundo que me dijo en aquella ocasión es que, pues la verdad, no sé qué cosas te puedo creer. O sea, ¿te puedo creer las cosas grandes solamente? Ya empieza la incredulidad a entrar. ¿Cuándo va a estar diciendo? No es que miente, pero
no está ¿Qué- siendo íntegro en su Exacto. ¿En palabra. qué cosas puedo confiar en ti y en qué cosas no puedo confiar en ti? Y yo no puedo decir, pues que solamente tienes que confiar en mí en las cosas grandes. Ese no es el diseño de Dios, No, ¿verdad? todo, Entonces, todo y íntegro. eso duele, Ujú. eso duele. Ese es el trabajo. Entonces, cuando yo escucho ese impacto, Dios utiliza eso para revelar en mí que mis 15 minutos tarde, que el tráfico de ayer, no es el tráfico de ayer, ni son que todos los días yo tengo un patrón de Ujú. funcionamiento en el que no es que me levanto en la mañana diciendo, hoy no voy a cumplir mi palabra, No. no, pero sucedo, Mm. no pongo atención, en donde no tengo integridad, en Ujú. donde quiero tener No integridad, estoy no funciona de acuerdo al consciente, diseño, ya. ¿verdad? En lugar de poner una alarma o lo que sea, en fin. Entonces, ahí, después de eso, paso número 3, es cuando yo lo puedo decir, Perdona. perdóname. Ujú. Pedir perdón, eso ya es un perdón verdadero. Ojo, es un perdón en donde yo estoy siendo capaz de decir perdóname después de haber escuchado realmente cuál fue el impacto. Eso sana. Mm. Emocionalmente restaura, honra mi Ujú. palabra. Mi palabra estaba rota, ¿sí? Mm. Digamos, por falta de integridad cuando la cumplí, pero al restaurar o al pedir perdón yo puedo volver a dar mi palabra y decirle, Julie, gracias por compartir y yo sé, yo quiero ser un buen esposo para ti y quiero volver a dar mi palabra. Ok, no voy a... y a veces tengo que aprender, ¿verdad? Ya, Porque exacto. que doy mi palabra, a veces doy palabras a cosas que no debería y digo cosas que no puedo hacer. Entonces, Mm. tengo que aprender. A dar, cuando doy, lo voy a cumplir. No lo doy, Exacto. si no sé que puedo cumplir, pues no, Exacto. no darla. Entonces, serán 6:30. Ya. Es una buena hora, seis Ya. y media. O me doy cuenta, y fíjese, esto psicológicamente es muy importante porque hay personas que nunca dan su palabra. Ay, no, tampoco. Y no lo hacen porque no quieren que Quedar nadie mal. les No. diga. Yo diría, diga a las 6:30 y llegue a las 6. O sea, si llega temprano, pues no pasa nada. Pero si llega Nadie se queja. tarde, es peor. Sí. Entonces, Sí. ya. Hay otras personas que dan su palabra a todo, dicen sí a todo Mm, y no cumplen bien nada. no, eso tampoco. Ya. Sí. Muy bien, solo tengo un minuto y esta oyente dice que ella es cristiana, pero su esposo no, y que se han distanciado hace 30 y... ¿Es esta la misma? No. Un oyente expresa que en marzo celebra 35 años, Wow. está teniendo problemas con su esposo, pero él no acepta el tener un consejero matrimonial. Si él no quiere ir, ¿qué le recomienda? Sí, ese es uno de los problemas grandes de a veces de los hombres, ¿verdad? Mm, Pues yo le animo a orar, mm, le animo a buscar, son cristianos, me parece que lo Ya, escuché, le ya. animo a hablar con él, a orar con él por el matrimonio, le animo a lo mejor a buscar algún amigo, una pareja de amigos que los quieran, que los respeten, lo tiene Y que que hacer con él, respeto. y a que él Exacto. respete. Y con amor invitarlo, a lo mejor él no quiere ver a un desconocido consejero que le va a cobrar Ya. dinero por contarle, sí, pero a lo mejor está dispuesto a abrir su corazón y hablar con una pareja de personas que ustedes admiren Ya. y que tengan un buen matrimonio. Y poco a poco, Dios provee, esa es mi experiencia, Dios provee los caminos para sanar. Y a veces el mar está ahí, no hay camino, pero según oramos y le presentamos a Dios, Dios hace un camino en esos mares. Amén. Sí. Camino en el mar. Muy bien, ahí tenemos que terminar. Se nos fue la hora y otra vez el número de Marcos León, su número telefónico. 713-822-5003. Y usted da consejería. Yo soy consejero, sí. Ok. Soy un consejero Y cristiano. aunque está allá en la oficina. Tengo una oficina ahora aquí en West University. ¡Oh! ¡Qué Sí, bueno! sí, sí. Estoy aquí no todos los días de la semana y mi especialización es con adultos. Oh, no con niños o con jóvenes. No veo a jóvenes, no tengo la experiencia necesaria para niños y para jóvenes. Normalmente veo a jóvenes de los 20 para arriba, a adultos y a parejas. Parejas. Ok. Muy bien, otra vez el número 713-822-5003. Gracias, Marcos, por acompañarnos. Muchas gracias, Dolly. Dolly Martín, hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard,
Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales. Mantenga su sintonía aquí en 101.5 FM y 1400 AM, KHCB, Lake City, Houston, y en 93.1 FM, KHC